Saludo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Soy el Padre Luis Toro y quiero compartir con todos ustedes esta escuela de Biblia por internet. Todos sean bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, a esta hora del día, elevo mi mente y mi corazón hacia ti para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. En tu presencia nos ponemos, Señor, porque necesitamos de tu ayuda. Queremos que tú nos ilumines a través de tu palabra. Ella es la lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Señor, como sacerdote tuyo, pongo en tus manos a todos los hermanos que nos siguen por medio del internet. Que sea tu Santo Espíritu que obre en la mente y en el corazón de cada uno de ellos, no importa de la religión que sea. Tú eres el Dios de todos los hombres. A través de tu palabra, tú transformas la mente y el corazón del ser humano. Haz que esta palabra, que es la semilla del reino, cree que germine en nuestros corazones. Divino Espíritu de Dios, danos tu luz y tu sabiduría. A ti, Santo y Divino Espíritu, que eres Dios, de la gloria, el honor, el poder, la oración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que nos siguen, especialmente los que están conectados en este mismo instante, en vivo y en directo, en cualquier parte del mundo. Un saludito para los hermanos católicos que se están formando y un saludito para los hermanos que no son católicos, no importa la religión que sea, pero que también nos siguen a través de los medios, porque tienen sed de la palabra del Señor. Ustedes también son mis hermanos, les recibo con un corazón abierto y les invito a todos a tomar la palabra de Dios, porque a través de ella es que vamos a compartir hoy y vamos a aclarar algunas cosas. Bueno, vamos a darle pase aquí al hermano Luis que va a dirigir hoy. Hoy va a ser de una manera pues distinta porque estamos en Panamá y la gente de Panamá son distintas. Entonces ellos piensan hacer algo distinto. Vamos a darle chance pues a los hermanos de Panamá, el hermano Luis y el hermano, date la mano de Luis para que lo conozcan, para que le digan quién fue el malo de aquí, el malo de la película. Carlos y el hermano Ariel. Bueno, y el hermano Benjamín, el panadero, que está detrás de la cámara, pero que hace que eso llegue a ustedes, mi sobrino Benjamín, también un saludo. Bueno, déjame le paso al hermano Luis, que es el presentador hoy y es el que va a dirigir este encuentro a través de algunas preguntas, un compartir que vamos a tener. Sí, como no, buenas noches a todos ustedes que siguen día a día al Padre Toro en esta tarea de evangelización que el Espíritu Santo le ha puesto y que lo está haciendo para mucha bendición de muchas personas. En efecto, los panameños somos distintos porque el calor nos hace distintos. Si no somos distintos, el calor nos hubiera extinguido, Carlos. Ariel, mucho calor en Panamá. Estamos felices por la visita del Padre Luis Toro, que ha soportado este calor, ha sido sometido, pero él ha estado pues de pie, movido por el Espíritu Santo, y esta noche le damos la más cordial de las bienvenidas. Padre, usted está en su casa, ya lo sabe, y pues en el tiempo que quiera estar con nosotros, también sigue siendo su casa. Queremos aprovechar pues la oportunidad que el Padre nos ha brindado para conversar con él un poquito, porque nosotros tenemos aquí en Panamá un ministerio de apologética, de defensa y de exposición de la fe. Somos laicos, él es sacerdote, tiene pues entonces una consagración especial que no tenemos nosotros y que juntos podemos, sin embargo, apoyar a la labor de él como laicos, y el Catecismo y el Concilio Vaticano II exhorta a los laicos a también evangelizar. En este momento querría, Padre, compartirle una de las preguntas que más típicamente se escuchan en las calles, en las oficinas. Muchos católicos que son pues confundidos por nuestros hermanos no católicos, con buena fe o mala fe, yo no lo sé, pero los confunden y continuamente están preguntando, por ejemplo, que por qué los católicos hacemos procesiones, por qué los católicos llevamos en andas a imágenes que tienen ojos y no ven, tienen manos y no pueden agarrar nada, tienen pies y no caminan, tienen boca y no comen. ¿Podríamos empezar por ahí, Padre? Bueno, muy bien.
Vamos a tomar pues la palabra del Señor, que sea ella la que nos ilumine. La idea, como siempre, en toda la escuela de Biblia, la idea no es ni tratar mal a nadie, ni insultar a nadie, no, la idea es compartir la palabra de Dios con amor, con alegría, con todo, y dar una respuesta a quienes nos preguntan por qué. Puede ser que haya algunos hermanos separados, y los hay que nos están escuchando. La idea no es que se conviertan. Si se convierten, alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Pero la idea de esta escuela de Biblia es formar a los católicos para que sepan el por qué. Y hoy, el por qué tenemos procesiones dentro de la iglesia. Que haya un fundamento bíblico para que la gente lo sepa. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 9, versículo 4, para que ustedes y yo podamos descubrir qué dice la Biblia, lo que era algo en el Antiguo Testamento, el arca de la alianza, lo que esta arca contenía, y a ver qué había tanto dentro del arca como sobre el arca. Y así ya podemos nosotros descubrir si se puede hacer alguna procesión o no dentro de la iglesia con imagen. Partimos de Hebreos capítulo 9, versículo 4 en adelante. Uno que leamos. 9, versículo 4 del 1 en adelante. Allí vamos a encontrar un detalle, lo que el arca de la alianza contenía y qué había sobre el arca. Dale. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se instaló una primera parte de la tienda. Versículo 4. 4, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza. Escuche, ya aquí. Ya encontramos dos imágenes. Los querubines, significa que son no uno, sino varios. Eran dos, los querubines de la ¿qué? De la gloria. Los querubines de la gloria representaban la gloria del Señor. Solamente quiero que observe, el arca de la alianza contenía sobre ella dos imágenes de ángeles. ¿Por qué usted me dirá, pero eso tiene que ver eso con la procesión de las imágenes? Tiene que ver algo importante. Subraye lo que contenía sobre el arca. ¿Qué era lo que estaba sobre el arca? Repítelo de nuevo, sobre el arca. Encima del arca, los querubines de la gloria. Subrayenlo. Dos querubines de la gloria. Ahorita le voy a preguntar de nuevo qué había sobre el arca. Los querubines de la gloria. Imágenes. Ahora vamos a ver las procesiones. ¿Y qué llevaban a hombros? ¿O qué llevaban también en carretas? Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 4 al 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 14 en adelante, para que ustedes descubran que allí se llevaba el arca de la alianza que contenía encima dos imágenes, y esos imágenes de ángeles, para que ustedes observen por qué dentro de la iglesia tenemos procesiones. Observen. Escuchemos entonces lo que dice la Sagrada Escritura. Usted, como está ahí en su casa o en cualquier lugar donde usted está, tiene la opción, la oportunidad de buscar libremente, sin que nadie le moleste y le perturbe la palabra de Dios, pues entonces usted lo puede leer. Escuchemos. 15 del 14 en adelante. Capítulo 15, del 14 en adelante. Primera de Crónica, 15 del 14 en adelante. Ajá. Que no se diga que Panamá tiene lectores espaciosos. Y su Cristo no ha resucitado. No. Primera de Crónica. De Crónica. Está leyendo Corintios. Sí, está leyendo Corintios. Crónicas, para que podamos ver Antiguo Testamento. Capítulo 15, Ajá. Del capítulo 15, versículo 14 en adelante. Ahora sí. Se santificaron pues Se santificaron pues, dale, los sacerdotes y los levitas los sacerdotes y los levitas. para subir el arca de Yahvé. Escuche, para subir el arca de Yahvé.
¿Se acuerda qué contenía el arca de Yahvé? ¿Qué había sobre el arca de Yahvé? Los dos querubines de la gloria. Dale, siga. Para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros. Escuche, escuche. Trasladaron el arca de Yahvé a hombros, en hombros. Ustedes ven que las procesiones se llevan a hombros. Muchas procesiones a hombros. Se llevan imágenes a hombros. Pero eso lo hacía el pueblo de Israel. Siga. Llevando los varales sobre los hombros. Los varales, los palos, los travesaños, sobre los hombros. Así llevaban el arca de la alianza. Siga. Como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé. Siga. Dijo David a los jefes de los levitas que colocaran a sus hermanos los cantores. Los cantores. Con instrumentos músicos, salterios, cítaras y címbalos. Observen entonces las procesiones. Se hacían con cantos, con música, con danza. ¿Y qué era lo que había? Una caja, que era el arca de la alianza, una caja cubierta de oro, por dentro, maná, la tabla de la ley, y encima, lo que la gente podía ver, que cargaban a hombro, era dos imágenes de querubines. Por eso le digo, el católico tiene que mirar el por qué. Vamos a ver ahora segunda de Samuel capítulo 6, versículo 3. Ahí vamos entonces observando. Hay dos maneras de hacer procesiones. Uno, cargan las imágenes, ponen un palo, un travesaño y se carga a hombro. Se va llevando a todas partes, se va cantando, se va danzando, se va tocando instrumentos. Ya lo vimos donde lo dice la Sagrada Escritura. Ahora vamos a verlo cuando llevan las procesiones o las imágenes en carroza y también hacen procesiones. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Segunda de Samuel 6:3. Cargaron el arca de Dios. ¿Se acuerdan que tenía el arca de Dios arriba? Los dos querubines. Ahora, si ustedes no saben que tenía el arca de la alianza arriba, pues usted va a decir, no, cargaban solamente el arca de la alianza. Pero el arca de la alianza era una caja de madera cubierta con oro y arriba estaban los dos querubines de la alianza. Dale otra vez de nuevo, repítalo. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva. En una carreta, entonces son las carrozas. ¿Se da cuenta que la Iglesia Católica no es que inventa por inventar? Las carrozas, ¿de dónde salieron? El pueblo de Israel llevaba el arca de la alianza, que tenía imágenes de ángeles, lo llevaban en carroza, lo llevaban a hombros, y eso no estaba prohibido. Siga. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Ahora pase al versículo 5. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé. Escuche, escuche, escuche. Bailaban delante de Yahvé. A ver, dime dónde estaba Yahvé. Dime si esa caja era Yahvé. Dime si esa imagen era Yahvé. No. Recuerda que dice Hebreos 9:4 que esa arca contenía y estaban los dos querubines de la gloria. Los querubines representaban la gloria de Yahvé. Por eso dice que David danzaba delante de Yahvé. ¿Cómo que delante de Yahvé? Si hubiese llegado un hermano protestante y encuentra a David danzando delante del arca de Yahvé, que era una caja de madera, de oro, cubierta de oro, y arriba dos imágenes, le iba a decir, idólatras, malditos al infierno. Epa, pero sí hubo, sí, ya que me acuerdo. Sí había un protestante, o mejor, una protestante mirando a David danzar. Sí. Y esa protestante lo criticó. Ya lo van a ver, repítelo de nuevo. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Toda la casa de Israel significa todos los creyentes del pueblo de Israel. Hermano protestante, si usted hubiese existido en ese tiempo, ¿lo hubiese hecho? Porque su pastor, ese falso profeta, le hubiese dicho que era un pecado mortal. Los católicos sí lo hubiésemos hecho tranquilamente. Ahí estaba la gloria de Yahvé. ¿Qué vamos a hacer? Y lo hacían con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Siga. Cantando con cítara.
cantando con cítaras, arpas, banderos, panderos. cistros. Ahora comprenden por qué nosotros los católicos tenemos las procesiones y cantamos y tocamos guitarra y aplaudimos. Eso está en la Biblia, eso está en la Sagrada Escritura. Es para hermanos separados. Si escudriñan las Sagradas Escrituras, si verdaderamente buscan la verdad, no tengan ningún problema. No se moleste porque es un cura que le está enseñando las Escrituras. Abra el oído a la palabra de Dios, porque el que es de Dios, ¿se acuerda Juan capítulo 8, versículo 47? El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha, es porque usted no es de Dios. No importa que se la predique, no dice usted así, que bueno, es la palabra de Dios y no importa. Cuando usted va a la casa de un católico, no le dice eso. Usted le dice, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, usted tiene que escucharme. No, pero yo soy católico, no, pero usted me escucha porque es la palabra de Dios. Si usted no me está rechazando a mí, está rechazando a Jehová. Hoy le devuelvo la moneda, ahí le va. Si usted no me escucha a mí, no me está rechazando a mí, está rechazando a Dios, porque estoy leyendo la palabra de Dios y en la Biblia suya de usted, le estoy dando capítulo y versículo, usted lo puede encontrar, lo puede comprobar. Católico, por favor, ahora comprenden que la Iglesia Católica no nos miente, no nos engaña cuando hace procesiones, es que en la Biblia lo está. Ahora bien, cuando David danzaba, cuando todo el pueblo danzaba, cantaba para el Señor, escuchen lo que pasó en el versículo 16. Versículo 16. Había una persona que no estuvo de acuerdo y comenzó a criticarlo. Escúchelo. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé, y lo despreció en su corazón. David estaba danzando ante Yahvé, pero eso a ella le fastidió, eso a ella le molestó, se llenó de furia, como hacen los protestantes cuando nos ven a nosotros en las procesiones con las imágenes. Se llenan de furia como Mical, hija de Saúl, cuando vio que David danzaba ante una caja de oro y dos imágenes grandes, se enfureció. Ay, hermanos, ¿ven cómo los engañan esos que se llaman pastores a ustedes? ¿Cómo los engañan y hacen que se vayan por el error y critiquen a los católicos? ¿Y saben qué pasó? Miren lo que pasó a Mical y a Saúl por criticar a David. Ustedes lo van a ver otra vez en el versículo 20. Va a ser el versículo 20, donde comienza el problema a criticar. Una cosa lo que hacía David, danzaba delante de Yahvé. ¿Dónde estaba la representación de Yahvé? En las imágenes que estaba allí, que eran las imágenes que representaban la gloria de Yahvé, y ahí danzaba David, danzaba para Yahvé ante una imagen. Pero ¿qué pensaba ella? Juzgando a David, condenando a David desde el otro lado de la barrera. ¿Qué pensaba ella mirándolo cuando danzaba, cuando bailaba? Juzgaba a la ligera, sin examinar la mente y el corazón, sin saber por qué lo hacía, comenzó a juzgarlo. Óiganlo. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro y le dijo: ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose hoy a la vista de las criadas de sus servidores? Escuche, David danzaba para el Señor y ella pensaba que David era por conquistar mujeres. Siga. Como se descubriría un cualquiera. Y lo trata como un cualquiera porque ella lo está juzgando, no mira el corazón, no mira la mente por qué lo hace, sino es lo que a ella le viene a la mente. Así hacen los protestantes. Igualitico. Nos miran a nosotros los católicos con la procesión, no saben por qué lo hacemos, nos juzgan, nos calumnian, nos critican, nos condenan y no es correcto. Siga, a ver qué dice la Biblia. Respondió David a Mical. Escuche lo que respondió David, católico. Eso lo respondió David y esto lo tenemos que responder nosotros a los hermanos separados cuando nos critiquen. Oiga lo que respondió David. Delante de Yahvé. Delante de Yahvé, ¿cómo que delante de Yahvé? Si ahí lo que había eran dos imágenes. Ah, pero representaban a Yahvé. Delante de Yahvé. Que me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirme caudillo de todo el pueblo de Yahvé, de Israel. Delante de Yahvé danzo yo. Delante de Yahvé danzo yo. Y oiga, no tiene
no tiene ni siquiera el mínimo pensado de echarse para atrás. No tiene ni el mínimo pensado de dejar de hacerlo. No, él no se arrepiente de hacerlo. Está feliz de hacerlo. Se alegra por hacerlo. Dale. Y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Seré vil a tus ojos. Ciertamente, sí. Vil delante de los protestantes. Malditos. Están adorando yeso. Están haciendo procesiones, están yendo para el infierno. Sí, delante de ustedes, sí. Pero delante de la gente humilde, de la gente sencilla y delante de Dios, no. Y escuchen lo que dice la Biblia. Paren la oreja para que vean qué le pasa a las personas que andan juzgando, calumniando a los demás sin examinar lo que hay dentro. Escuche. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Ese fue el castigo. Dios la castigó. No tener hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Por haber criticado a David, que danzaba delante de las imágenes que representaban la gloria de Yahvé. La cargaban a hombros, danzaban, bailaban, y por juzgar a la ligera, sin examinar el por qué lo hacía, ella comenzó a condenarlo y Dios salió en defensa de él. Hermanos separados, cuidado le pasa lo de Mical, hija de Saúl. Cuidadito, usted está juzgando a los católicos sin examinar por qué lo hacemos, sin saber por qué lo hacemos, simplemente porque alguien le dijo que nosotros éramos idólatras y usted lo repite como loro más nada, sin examinar la Sagrada Escritura. Bueno, hermano Luis. Sí, perfecto, padre, tan claro como el agua transparente. Veo que inclusive ya algunos hermanos que lo están siguiendo por el internet están empezando su gran agradable sorpresa, su grata sorpresa, en el sentido de que ahora van entendiendo. Sin embargo, cuando uno le habla muchas veces a un hermano cristiano no católico y le muestra estas citas tan elocuentes que usted, pues, por su sabiduría que Dios le ha concedido, pues nos ha compartido a nosotros, muchas veces abren la Biblia de ellos, de usted, como dice usted, ¿no? La Biblia de ellos, y dicen, por ejemplo, citan el Salmo 115, y le dicen, por ejemplo, esos que transportan, dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta y sin voz, y más adelante dicen, tienen que ser transportados. Después de las evidencias tan claras que la misma palabra de Dios les pone, entonces argumentan de esta manera, tomando textos de aquí y de allá, sin dar señales pues como de humildad, en el sentido de que el texto ya está explicado y está claro. ¿Qué nos recomienda usted a los laicos que podamos decir en estas circunstancias? Pues hermano Luis, sería bueno leer el texto completo, porque si leemos un texto y no leemos el contexto, es un pretexto. Claro que sí. Es necesario que leamos el contexto. Si usted está leyendo el Salmo 115, 5, ciertamente ahí dice que ojos tienen para ver y no ven, oídos tienen y no oyen. Observe, le ayuda a pensar. ¿Quién no sabe que una imagen tiene oído y no oye? ¿Quién no sabe que una imagen tiene ojos y no ve? Dime, ¿quién es el bruto que no entiende que una imagen tiene pie y no camina, mano y no agarra? Entonces, ¿por qué el salmista dice, ¿será que el salmista es tan bruto? ¿O es que el salmista está hablando de otra cosa y los protestantes piensan que son de las imágenes? El salmista no está hablando de las imágenes. Todo el mundo lo sabe, que las imágenes no tienen eso. El salmista está hablando de los ídolos, de los paganos, dioses falsos. Obsérvelo para que vea. El salmista se está burlando. El salmista se burla de los paganos. Hay dos grupos. Un lado los paganos, el otro lado los creyentes. Los paganos le dicen a los creyentes burlándose, ¿dónde está tu Dios? Que yo no lo veo. Mire, ¿dónde está? Que se presente. No lo veo. No hay ninguna imagen de él. Y el salmista le dice, nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. No se puede ver, es invisible. Pero luego el salmista le responde con la misma moneda. ¿Qué clase de Dios es el suyo? Comienza a burlarse. ¿Qué clase de Dios es el suyo? ¿Qué poder tiene? Mire, ojo tiene y no es capaz de ver. Mano tiene y no agarra. Oído no oye. Pie no camina. ¿Qué clase de Dios es? Entonces está hablando no de las imágenes. Léalo para que vean. Claro que sí.
desde el versículo 1 dice, no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu amor y tu lealtad, que no digan los paganos, ¿dónde está tu Dios? Que no se burlen los paganos de nosotros preguntándonos, ¿dónde está tu Dios? Dale. Y los versículos 3 y 4 dicen, nuestro Dios está en el cielo. Ahí lo está aclarando, el mismo Dios de los católicos. Los católicos tenemos un solo Dios. Está en el cielo, en todas partes, lo que quiere lo hace. Siga. Y hace todo cuanto quiere. Plata y oro son sus ídolos, obras de la mano del hombre. Y entonces sí, viene el texto que hace un momento leí. Pero no me salte lo último, el 4, no me lo salte. A ver, léalo de nuevo. El 4 dice, plata y oro son sus ídolos. Sus ídolos, subraye. Sus ídolos. ¿A quién se refiere? A los paganos. Ídolos, dioses falsos. Ahí nos dice, plata y oro son las imágenes de los católicos. Si usted compara, por ejemplo, los católicos en ese tiempo, estamos hablando del salmista, no existía la Virgen María. No está hablando de la Virgen María. No existía San Francisco de Asís, no existía San Pablo, no existía San Pedro, no existía. Entonces no venga a decirme que está hablando de la imagen de los católicos, que no existían. Existían los paganos que tenían otros dioses. ¿Y por qué se burla? Ay, qué clase de Dios, qué gran Dios tiene, que ni siquiera lo ve, porque hoy tiene, no ve, hoy ellos tienen, oye, es una burla para con los paganos. Y entonces ahí sí comienza a hablar y ahí sí tiene sentido. Claro, si tiene un Dios que no ve, yo no quiero tener un Dios así. Si tiene un Dios que no oye, ¿para qué lo quiero? Si tiene un Dios muerto, ¿para qué? Entonces el pueblo judío se burla del pueblo pagano. Pero otra cosa es lo que dice mi hermano separado. Bueno, a ver, damos chance, Luis, otra preguntita. Sí, Raúl, efectivamente, padre, si está tan claro como en efecto está, ¿cómo podemos explicar esa tosudez, esa insistencia todavía de algunas personas que no son católicas en molestar, en asediar? ¿Y cuál sería su consejo al católico en cuanto a poder saber estas cosas? Simplemente le digo al católico que debe prepararse, porque el hermano separado anda diciendo mentiras, argumentaciones. Por ejemplo, el hermano separado, en vez de decirle a usted por qué usted tiene las imágenes, para que usted le dé una respuesta y ellos escuchar y entender, ellos no le preguntan usted eso. Ellos le dicen, ustedes los católicos tienen ídolos, son idólatras. ¿Por qué? Porque tienen imágenes. Epa, están calumniando, es una calumnia. De una vez se van así, pácata, con una calumnia. ¿Son idólatras? No, nosotros no somos idólatras. ¿Tenemos imágenes? Es otra cosa muy distinta. Sí tenemos imágenes, pero no somos idólatras. Deberían preguntarse por qué tenemos imágenes. Entonces, si el católico sabe por qué, no hay ningún problema. Pero bueno, aquí el consejo es para los católicos, a prepararse, a formarse. Esta escuela de Biblia sirve para eso. Y al hermano separado, que abra el oído a la palabra de Dios, no solamente a lo que le dice su fulano pastor, que lo abra al oído, sí a lo que dice ese su pastor, pero también a lo que enseña la Iglesia Católica, al menos para adquirir conocimiento de qué es lo que enseña la Iglesia Católica, para que no se deje engañar, para que no se coma todo así de los labios de los pastores, que no son pastores, pero engañan a la gente. Y tenemos, padre, una pregunta pero muy interesante que también nos han hecho en algunas ocasiones, sobre todo en ciertos programas de televisión y de radio, que quisiéramos conocer pues su orientación. Cuando el arcángel San Gabriel se presenta ante la Virgen María en el pasaje de la Anunciación, estoy hablando de San Lucas, ¿verdad? En el capítulo que corresponde a la Anunciación, que es en el capítulo 1, versículos el 26 en adelante, pero específicamente cuando le dice, alégrate llena de gracia. Algunos amigos cristianos no católicos se han acercado y dicen al católico que está desprevenido que también en San Lucas, perdón, en los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, también San Lucas se refiere a Esteban, un diácono de la iglesia de aquella época, lo describe en el capítulo 6, versículo 8, como también lleno de gracia y de poder, que
ahí podríamos decir, dicen ellos, que también San Esteban estaría pues libre de pecado porque estaba lleno de gracia según el libro de los Hechos. Otras Biblias traducen lleno del Espíritu Santo. Bien, la comparación que hace de la Virgen María con San Esteban, los hermanos separados, pues están queriendo ponerlo al mismo nivel. Pero la realidad es que no solamente la Virgen María estaba llena del Espíritu Santo, no solamente San Esteban, también usted, también yo, todos bautizados, pues dice la Sagrada Escritura que todos nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Pues, no podemos decir que solamente ellos tenían el Espíritu Santo, porque incluso los hermanos separados dicen que ellos tienen el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre aquel que tiene el Espíritu Santo y la Virgen María, que también tiene el Espíritu Santo? Porque la Virgen María era tan especial por ser la Madre de Dios, por eso, más nada, no porque sea una diosa, que ella no solamente tenía el Espíritu Santo, sino que allá en Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante, cuando visita a su prima Santa Isabel, con el solo saludo que le hizo a su prima Santa Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces ella no solamente tenía el Espíritu Santo, sino que además ella era portadora, transmitía a la demás persona al Espíritu Santo con su solo saludo, cosa que las otras personas nosotros podemos ayudar a que el Espíritu Santo obre en otra persona, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, pero la Virgen María, sin decir más nada, solamente el saludo, ya fue capaz de transmitir el Espíritu Santo. Pero cuando el ángel le saluda a María, la diferencia es porque allí le va a decir varias cosas. ¿Por qué la diferencia entre Esteban y la Virgen María, por decir algo? Léame el versículo 28 entonces, de Lucas 1, 28. En Lucas 1, 28 le va a decir varias cosas. Una. Dice San Lucas 1, 28. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dos cosas importantes. Llena de gracia, el Señor está contigo. Esto va confirmando entonces, ellos va confirmando que en María hay una gracia especial y el Señor está con ella. Entonces está mostrando que es una doble acción de Dios en ella. Que en nosotros actúa el Señor, pero en ella hay una doble acción. Ciertamente nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero en María hay una doble acción de Dios. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Podríamos decir entonces aquí, a ver, el Señor está contigo, es simplemente lo mismo que llena de gracia. Ese llena de gracia lleva una connotación más, porque si fuera solamente el Señor está contigo y está llena del Espíritu Santo, pues entonces bastaría con decir el Señor está contigo, alégrate, porque el Señor está contigo. ¿Por qué llena de gracia? Porque lo contrario del pecado es la gracia. Lo contrario del pecado es la gracia. Y la gracia de Dios estaba en ella y hasta el punto que estaba llena completamente y el Señor está con ella. Que eso es lo que nosotros decimos, que el Señor ha puesto la mirada en ella y la prefiere ante los demás por ser todo eso. Tiene el poder del Altísimo, tiene el poder del Altísimo en ella. ¿Por qué? Porque el pecado se ha apartado de ella, no simplemente porque ella sea una diosa, sino porque Dios la eligió, porque Dios, como dice allá, Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice Romanos capítulo 8, versículo 29, en ella se cumple de manera especial lo que dice Romanos 8, 29, dale. Pues a los que de antemano conoció. Aquí entonces la Biblia habla, ciertamente se habla de los santos en general, aquí se habla de manera más específica, y lo podemos adaptar más específicamente a la Virgen María. Si de manera
¿Cómo es? Pues a los que de antemano conoció, A los que de antemano conoció. Dios lo conoció de antemano, dale. también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Los predestinó desde antes de la creación del mundo. Ya Dios lo predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Y en ella vemos clarito eso, que María fue capaz de reproducir la imagen de su Hijo. Y no solamente reproducirlo, sino que además lo dio a luz, lo trajo al mundo. La palabra de Dios, la palabra de Dios que es Jesús, se hizo carne del vientre de María. Dale. Para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, La Virgen María estaba predestinada. Acuérdense de Juan 3:15, ya cuando pecó Adán y Eva, le dice, pondré enemistad a la serpiente, le dice, entre tú y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ya estaba predestinada. El Génesis, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? O como dice Gálatas 4:4, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Ya Dios tenía ese proyecto. A los que predestinó, a esos también los llamó. a eso también lo llamó. Y ella, por medio del ángel, y ella respondió, sí. ¿Se acuerdan? A ellos lo llamó de modo especial por medio del ángel. Y ella dijo, sí, dale. Y a los que llamó, Y a los que llamó, a esos también los justificó. los justificó, los hizo justos. Dale. A los que justificó, a esos también los glorificó. Los glorificó. Entonces, aquí la Biblia dice que ciertamente Dios es capaz de obrar en la persona como Él quiera. Él es capaz, Él es Dios. Y lo hizo de manera especial en la Virgen María. ¿Para qué? Para que ustedes y yo lo tengamos presentes. Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de capítulo 12, versículo del 16 en adelante, ahí dice que el diablo enfurecido contra la mujer. Si usted quiere saber quién es la mujer, lea el versículo 5, la que dio a luz al hijo que ha de gobernar todas las naciones con cetro de hierro. ¿El hijo quién es? Jesús. ¿Quién es la mujer? Pues la mamá, la que lo parió, María. ¿Qué dice Apocalipsis 12:16 entonces? Pero la tierra vino en auxilio. El 15, del 15 en adelante. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer. Detrás de la mujer. ¿Quién es la mujer? La que dio a luz al hijo varón que ha de gobernar todas las naciones con cetro de hierro y que fue llevado al lugar de Dios. ¿Quién era la mamá? ¿Quién era la mujer? La Virgen María. Entonces el dragón, vamos a ver por qué nosotros decimos que María es llena de gracia. Y llena de gracia significa que el pecado que el diablo quería envolverla no fue capaz. Porque dice otra vez, repítelo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua. Ese es el pecado. Esa es la maldad. Siga. Detrás de la mujer. Detrás de la mujer para envolverla en el pecado. Para arrastrarla con su corriente. Para arrastrarla con el pecado. Dale. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. No pudo tocar. El pecado no pudo abarcar a María. Dios había organizado todo, por eso la tierra vino en auxilio de la mujer, se tragó todo. Dios lo había organizado todo, Dios lo tenía todo preparado para que el diablo no le hiciera daño, para que el diablo no hiciera pecar a la mujer. Siga. Entonces, enfurecido contra la mujer, no pudo hacerle nada a la mujer y agarró furia. Y usted cuidadito, porque si usted también le tiene furia a la mujer, usted como que es el otro bando del que te conté. Otra preguntita, pues, otra cosita que quiera. Sí, una pregunta más sencilla todavía en torno al tema, padre, es que algún católico que dice, bueno, sí, está bien, yo acepto a la Virgen María, pero no le rinde un culto de amor a la Virgen, la toma como que sí, pero no le da, no la atiende, no le reza, no le pide su intercesión, porque él dice que Jesucristo solamente, incluso católicos. ¿Es válida esa posición no. o un católico tiene que querer a la Virgen? Eso ya se llama un católico con mentalidad protestante. Un católico protestante. Eso ya, la mente ya está, diríamos, en mi tierra ya está picado de zancudo pata blanca. Ya está contaminado. Ciertamente hay católicos que dicen eso, porque han escuchado a los hermanos separados. Y entonces dicen, ay, caramba, que la verdad era mentira. Yo por si acaso como que no.
porque está prohibido. Mire, observe. Dios dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amar a una persona, a quien sea, incluso a su enemigo, no es malo. Amar a un santo tampoco es malo. Amar a la Virgen María tampoco es malo. Eso no es malo. Si no es malo amar al enemigo, ¿qué va a ser malo amar entonces a un santo o a la Madre de Dios? Ámense los unos a los otros. ¿No es el mandato de Dios? Entonces, es que los católicos cometen pecado porque aman a María. O otro, porque respetan. No dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Eso no se llama respeto. Hay que respetar a las personas. Y eso no es malo. Usted respeta a su mamá, eso no es malo. Usted respeta a su profesor, eso no es malo. Usted puede respetar a quien sea, eso no es malo. Eso no es malo. No, pero es darle una alabanza, eso es malo. Usted nunca ha alabado a su hijo, le ha dicho, hijo, muy bien, hizo las tareas, qué bien, sacó buenas notas, qué bueno, le felicito. Hiciste, mira, limpió hoy limpió la casa, qué bueno. ¿Nunca lo ha hecho? Eso no es malo. Eso no es malo. Eso se puede hacer. Ahora, el otro problema no es que María no puede ser mediadora, porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Y así lo dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Y entonces realmente, hermanos, ahí es donde los hermanos separados comienzan a confundir al católico. Escuche como lo dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, para que ustedes descubran cómo se burlan de los católicos, los hermanos separados. Dale. Porque hay un solo Dios Hay un solo Dios. y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Ahí está. Vamos a ver cómo se llama ese mediador, el único entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. Ahí, aleluya, gloria al Señor. Entonces, María, fuera. Los santos, fuera. Y fuera, y fuera. Y el católico dice, yo estaba en la oscuridad. Ahora acabo de ver la luz. Ahora sí, me voy a convertir. ¿A convertir en qué? En protestante. Te voy a mostrar, hermano, te voy a mostrar que la palabra de Dios ha sido mal interpretada por los hermanos separados. A lo mejor sin mala intención, simplemente porque uno de esos que se llaman pastores, pero que no lo son, vienen engañando a la gente. Y entonces le hacen creer que mediador, fácil, mire, usemos la inteligencia, dice el hermano separado. El mediador es el que está en el medio, mire, aquí en el medio de Dios, arriba está Dios. Aquí está este hombre, el que está en el medio, ese se llama mediador. Y usted dice, pues sí, es verdad, y es verdad el que está en el medio. Entonces, en el medio de Dios y los hombres, solo Jesús. Ahí no puede estar María. Ahí no puede estar San Francisco. Ahí no puede estar San Pablo. Ahí no puede estar San Pedro. Nadie. Si es verdad que no puede haber nadie, entonces yo me pregunto, ¿será que en la iglesia protestante, será que esos pastores no hacen de mediadores entre Dios y los hombres? Me explico. Cuando usted está enfermo, ¿alguna vez llega el pastor a orar por usted? ¿No se está metiendo en el medio de Dios y los hombres? ¿Acaso es Cristo? Cuando tiene usted algún problema, que él va a su casa y comienza a orar y sánalo, Señor, y sánalo, ¿no se está metiendo en el medio de usted y Dios? Escúchenme esto clarito. Si el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede estar en el medio de Dios y los hombres, es Cristo Jesús, entonces todos los pastores serían malditos, porque ellos se meten en el medio de usted y Dios, imponiéndole la mano, orando por los enfermos, orándole por un problema, incluso hasta por televisión. Pero primero tienen que depositar una cuenta, algo en el banco, y para que pueda. No, así no es. Están engañando a la gente. ¿Por qué ellos sí pueden? Pero lo curioso es, nadie puede ser en el medio de Dios y los hombres, pero ellos sí se meten en el medio, ellos sí se ponen a orar. ¿Por qué no le dice a la gente, no vengan a mí, sea tontos, vayan directamente a Dios? Yo no puedo ser mediador. Pero ellos son más grandes que María, más santos que los santos. Ellos sí pueden estar en el medio, porque ellos sí. Y la Virgen María, no. Y los santos, no. Pues si no pueden ni los santos y la Virgen María, mucho menos ustedes. No engañen a la gente. Pero padre, se habla que la iglesia algunos de los argumentos de los hermanos separados. Sin
embargo, el día de Pentecostés se habla que estaban todos en oración en compañía de algunas mujeres y de María. O sea, hacen la observación de María, dan el nombre propio de María. Entonces mi pregunta es, si fuese así, que la Iglesia Católica, que no lo es, se fundó el día de Pentecostés, estos hermanos, entonces ¿por qué no le dan la importancia que María obtuvo el día de Pentecostés? Claro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, nos viene a decir que ahí estaba, sí, efectivamente, la Virgen María con todos reunidos. Ahí estaba los apóstoles, y dice la Biblia, con algunas mujeres. Y María, la madre del Señor. Entonces ahí resalta que dentro de la iglesia es importante María. Y lo curioso no solamente eso, sino que ellos le agarran tanto odio a María que no son capaces de predicar en el culto, no son capaces de predicar de la Virgen María. Y por allá escuchaba a uno de los hermanos que se han vuelto a la iglesia católica y dicen, cuando yo era pastor protestante, predicaba de David, predicaba de Salomón, predicaba de cualquier pecador y no había ningún problema, pero no podía pronunciar a María porque ahí sí había problema. Los hermanos me ponían problemas. Entonces yo quiero terminar porque ya se nos está acabando el tiempo para leer algunos mensajes. Y quiero terminar con con la primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que habla el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, para demostrarle que no se refiere al que está en el medio, así, en rogar, en pedir. No, Cristo es el mediador, sí, pero no significa que Cristo es el único que puede rogar. Es el único mediador, pero no es el único que puede rogar. Usted puede rogar por sus hijos, su mamá puede rogar por usted, entonces Cristo no es el único que puede rogar. Pero el único mediador, lo dice el versículo 6, paren la oreja. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Paren la oreja para que vea qué significa para la Biblia. No para los protestantes, porque para los protestantes significa el que ruega, es el mediador. Mentiras. Vamos a ver qué dice la Biblia, dale. Si el labrador quiere recoger la cosecha. No. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. ¿Ah? 2, 6. Que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Eso significa mediador. Se entregó a sí mismo como rescate por todos. Eso es mediador. Entonces nos dice aquí, Cristo es el único mediador entre los hombres, porque es el único que puede rogar. No, dice, porque es el único que se entregó como rescate por todos. Ah, entonces los protestantes están mal interpretando las escrituras porque le tienen odio a la Virgen María y a los santos. ¿Por qué le tendrán odio a la Virgen María y a los santos? ¿Será porque son muy santos? ¿Será porque son muy de Dios? ¿O será que son del otro bando, del otro ejército? Cuidado, cuidado. Ahora miren, para que no digan que mediador significa rogar, porque estoy leyendo el 5 y el 6. El 5 dice el único mediador es Cristo. El 6 dice que se entregó como rescate por todos. Eso significa mediador. Y ahora le voy a leer el 1, el 2, el 3 y el 4 para que se dé cuenta que mediador no es rogar. Porque más bien, ahí mismo nos pide rogar. Dale. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas. 3 cosas para decir que hay que rogar. 3. Plegarias, oraciones. Y se recomienda que se haga. Otra vez, repítalo. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí se está metiendo en el medio de los hombres y Dios, porque hay que rogar por todos. Entonces, si el único mediador, que significa rogar, es Cristo, ¿por qué Pablo dice que hay que rogar por? Entonces se está metiendo en el medio. Ahora, si Pablo dice que sí se puede rogar por, entonces quiere decir que Cristo no es el único que puede rogar, que Cristo es el único mediador porque entregó su vida como rescate por todos. Vamos entonces ahora a compartir, hermanos, algunos mensajes que tenemos aquí. Ayúdenme a leer, dicen leer el nombre.
el nombre y el lugar o el mensaje que está allí. O lee uno y después el otro. Dale, pues. Leida Ortiz, protestante, respeten a la Madre del Señor. Ella comparte la misma sangre y la misma carne que fue crucificada en la cruz y derramada por nosotros. Déjame comentar eso, Leida. Gracias, Leida Ortiz. Ciertamente, si los hermanos separados se pusieran a pensar un momentico, analizarían lo que dice la hermana Leida. Verdaderamente, ¿de dónde tomó carne Cristo? De la Virgen María. La Virgen María puede decir, este hijo mío, que es Jesús, el Hijo de Dios, es carne de mi carne, sangre de mi sangre, huesos de mi huesos. ¡Ah, caramba! El Hijo de María es carne de su carne, sangre de su sangre, huesos de sus huesos. La parte humana fue tomada de la Virgen María, porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, y de ella tomó carne, tomó sangre, tomó hueso. Entonces es ver que los hermanos separados no saben que ella, o lo saben, pero los falsos profetas le hacen creer cosas distintas, que ella está en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, como un ser muy importante, porque de ella tomó carne el Hijo de Dios. Aquí de Luis Fernando Mejía Restrepo. Saludos desde Táchira, Luis y Maribel. No se oyeron bien los lectores. No comieron bien, dice aquí el hermano Luis. Aquí vuelven a amenazar a los sacerdotes. Orar por millones como Moisés ante Jericó. Sí, qué triste. Y todos los hermanos que nos están siguiendo por internet, les invito a que cuando tengan una oportunidad, hacer una oración por Venezuela. Vamos a hacer un paréntesis ahorita. Acompáñenme allí donde está. Cierra tus ojos un momentico donde está. Vamos a orar por Venezuela. Venezuela está pasando por un momento muy difícil por haber cometido un pecado de idolatría, haber creído que un hombre era el eterno o el supremo, que era el Mesías, el Dios. Y ese pecado es castigado según dice la Sagrada Escritura, y el pueblo de Venezuela está padeciendo ese castigo de Dios hasta que el pueblo reconozca ese pecado. Como sacerdote del Dios Altísimo, suplico a todos los venezolanos que me escuchan, seamos humildes, reconozcamos delante de Dios que hemos pecado, adorando a un hombre, pensando que es Dios, tratándolo como Dios, creyendo que es el supremo y el eterno. Ese es el pecado que estamos pagando. Humillémonos ante Dios, sacerdotes, reconozcamos esa realidad y hagámosle saber al pueblo esa gran realidad para que el pueblo se arrepienta. Pidamos a Dios perdón, Señor. Como sacerdote tuyo te pido perdón por ese pecado de idolatría que ha cometido mi pueblo de Venezuela. Y te pido, Señor, que ya nos levante, venga en auxilio de los venezolanos. Mira, Señor, al presidente de la República y a quienes le acompañan. Que sea tu Santo Espíritu que les doblegue, que les quite esa ansia de poder y esa ansia de derramar sangre, esa ansia de querer ellos imponerse a la fuerza, pensando en ellos solos y olvidándose de la patria. Señor, destruye en ellos el poder de las tinieblas que los tiene cegados. Ilumínales con tu espíritu. Señor, libérales. Señor, rompe las cadenas que le atan. Como sacerdote tuyo te suplico, Señor, corta toda cadena, todo pacto que hayan hecho con Satanás, con los santeros, babalaos, brujos, con los paleros, con todos estos instrumentos de Satanás que los tienen a ellos enredados y engañados. Libera al pueblo de Venezuela a que pronto tengamos la libertad, la paz, que nos reconciliemos y que nos amemos unos a otros. Santo y soberano Dios, que se acabe esa guerra, esa discordia en el pueblo de Venezuela. Amén. Bien, gracias por eso, gracias por ese mensaje. Aquí dice Dani, Padre, explícanos Éxodo 20. Éxodo 20, se lo explico en sencillito, en rapidez. Ahí están los mandamientos y el verso 3 dice, no tendrás otro Dios, subraye, otro Dios fuera de ti, fuera de mí. No tendrás
otro Dios fuera de mí. Subraya eso. Y después dice, no te harás imágenes, estatuas, alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra. ¿De qué? De otro Dios. Si usted observa lo que Dios está mandando en el versículo 3, no tendrá otro Dios, entonces me prohíbe a mí hacer una imagen de ese Dios que no es Dios verdadero. No me prohíbe hacer una imagen cualquiera, porque, porque termina diciendo, pues yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Si observa lo primero, no tendrás otro Dios, porque yo soy un Dios celoso. ¿Es celoso de qué? ¿De una imagen o de otro Dios? Es celoso de otro Dios, no de una imagen. Otro día, que tengamos más tiempo, se lo explico con más claridad. A ver. Luis Gudiño, saludos desde Acarigua. ¿Cuándo vuelve? Gracias a la gente de Acarigua. Bueno, no sabemos todavía, no hemos cuadrado fecha, pero pronto iremos por allá. Saludos a la gente de Acarigua, se le quiere mucho. A ver, aquí dice Giancarlo Jiménez. Saludos, Padre Luis. Explique Apocalipsis 4, 9, 11. Ahí dice que no se adora de rodillas, sino diciendo, léalo para que lo explique. En la Biblia nunca habla de que se pueda, que se tiene que adorar a Dios de rodillas. No. Si usted lee San Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante, dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo, no dice arrodillado, dice, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero ojo, dice algo clarito. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que se preocupa los verdaderos. Si tú eres verdadero adorador, se preocupa de adorarlo en espíritu y en verdad. Que sea arrodillado o no arrodillado, eso no importa, porque usted puede estar en una silla de ruedas y no se puede arrodillar, entonces no va a adorar a Dios. Bien. Dice Gloria Romero, todo lo que he aprendido hoy e inmediatamente lo enseño. Lito Fuentes, Antonio Nerio, saludos y gracias por todas sus enseñanzas. Javier Rojas, padre, ¿para cuándo? Así, tal como lo leí. ¿Para cuándo su libro, padre? ¿Cuándo por acá, por el Sulay? El libro ya está casi listo, ya pronto saldrá, claro. No lo escribí yo, pero sí hay algunas de las enseñanzas, anécdotas de mi vida, pero ya está listo casi, pronto lo tendrán para que lo pueda comprar el que quiera. Raúl Eduardo Rueda Landínez de Bucaramanga, Colombia. Gracias, padre. Seguimos aprendiendo. Raúl y Gina. Oh, gracias, Raúl y Gina. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos escriben de Colombia, ¿no? Sí, Colombia. De Colombia. También le enviaron un saludo, ya pasó, pero lo leí de aquí de Panamá, de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, un joven de 15 años que dice que lo sigue con las otras publicaciones en YouTube y que está aprendiendo, gracias a esto, a ser un gran apologista. Bueno, me alegra, hermano, me alegra que Dios le bendiga desde su juventud. Sigue escudriñando las Sagradas Escrituras y verás cómo Dios te ayudará cada día más y más. Sergio Danilo Morales, gracias, Padre. Bendecida noche desde Guatemala. Lo esperamos. Bueno, algún día que me inviten voy por allá, claro que sí, con mucho gusto tenemos por allá. Ahí está Diomedes Frías, fue el que escribió lo que yo dije de memoria hace un momento. Dice, Padre, Alex T. Saludos desde Houston, Padre. He aprendido mucho de sus enseñanzas. Que Dios le siga bendiciendo, Padre. Soy un guatemalteco que reside en Houston. Gracias, Ale, gracias. Dios te bendiga y te guarde. Ánimo. Sigue adelante. Dice Vicente Damaso Rodríguez desde Atlanta. Saludos, estoy aprendiendo mucho de usted. Gracias, hermano Vicente. La gente de Atlanta, les quiero mucho. Hace poco fui por allá y compartí con ustedes. Fue una experiencia muy bella. Gisaura Caicedo Durán. Saludos, Padre, desde Colombia. Dios lo bendiga. Amén, amén. Unidos en la oración. Ana María Casaubón, desde Argentina. Basavilbaso, un abrazo. Gracias. Igualmente de aquí por allá. Luis Gudiño, Padre, hecho unas moneditas o puso a rodar algunos dados en Las Vegas. No entendí muy bien, pero eso fue lo que escribió. Alejandro Mares, saludos desde Monterrey, familia Mares Solís. Gracias, gracias.
Que Dios les bendiga y les guarde. Pablo de Tarso, no de Tarso, sino Pablo Tarso dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos. Bueno, está repitiendo un poco. Sí, son los ídolos, ya lo aclaramos, no las imágenes, sino los ídolos de los paganos. Gracias. Dice Yolanda Ortiz, saludos desde Panamá, de una nicaragüense. Bendiciones. Que Dios te bendiga y bendiga a toda la gente de Nicaragua. Felicidades. Fernando Sefter Patiño, saludos padre Luis desde Irapuato, Guanajuato, México. Mañana paso por usted para traerlo a su casa de usted. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mañana, padre. Entonces, los compromisos acá en Panamá, ¿en qué se quedan, padre? Aclárenos, por favor. Gracias. Hemos ya esto. ¿Quién sabe cuándo me irá a ir a buscar? Ese es mucho amor que todos le tienen, padre. Bueno. Pero gracias a Dios, por una gracia especial, lo tenemos a usted brevemente aquí en Panamá y damos gracias a Dios por eso. A ver los mensajes. Giancarlo Jiménez Caravaca, lo esperamos en Costa Rica. Bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Héctor Silva, saludos desde Carolina del Sur, United States of America. Bueno, me alegra mucho. Felicidades. Dice, a ver, ¿cuál me señala? Javier. Gracias, Padre. Sí, Dale. Oneida Clark, gracias, Padre Luis. Yo soy de ortodoxa, pero me gustan sus enseñanzas. Dios lo bendiga desde México. Oneida, gracias. Me alegra mucho. Nos une la misma fe, la misma esperanza, el mismo amor. Nos une también ese amor a la Virgen, también a las Escrituras. Bueno, me alegra mucho que siga la enseñanza. Algún día nos conoceremos y compartiremos. Javier Pozo, bendiciones, Padre Luis Toro. ¿Cuándo se viene por Perú? Soy de la provincia de Pisco, que sacudió el terremoto en el 2017. Cuando me inviten, me hagan una carta de invitación firmada por el obispo, por el vicario general o por el canciller, yo voy con todo el gusto. Denis Navarro Ramírez, hola Padre Luis, vengo estudiando contigo desde hace una semana y he aprendido mucho. ¿Será posible que vengas a Perú? Jaén queda al norte de Perú. Claro que sí. Lo repito, solamente debe hacerme una carta de invitación firmada por el obispo. Daniel Larrota, se me movió el mensaje. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Respóndeme el Facebook, Padre. Somos muchos los misioneros que empezamos un camino con sus enseñanzas y la Biblia para fortalecer la fe en Dios. Te bendiga Dios, nunca, no desfallezcas. Pues mire, lo que pasa es que como estoy de misión por aquí, por Panamá, me ha quedado difícil de responder el Facebook. Pero bueno, de repente por WhatsApp sí puedo responderle. Si toma el dato de WhatsApp, me puede escribir y con gusto le respondo. Coloca el signo más, luego los números 58, 414, 72, 25, 8, 21. Sí, ahí estaba saludando, pero que me envió el mensaje una persona, creo que de Colombia, reconociendo que el libro que usted recomendó del padre Flaviano Amatuli, Diálogo con los protestantes, es muy bueno. Sí, es muy bueno. El Diálogo con los protestantes es excelente. El que pueda comprarlo debe hacerlo. Rafael González debería enseñar a los seminaristas. Tremendo mensaje. Gracias, Rafael González. Pues sí, Dios mediante. Ya hay muchos seminaristas que están siguiendo la escuela en Biblia, en vivo, están siguiendo la enseñanza. Sí, esa es la idea. Algún día. Estamos sembrando la semillita. Completa el mensaje diciendo, sobre todo antes de que se ordenen. Bueno, es porque son seminaristas, ¿verdad? Claro, porque ahí es donde tienen más tiempo para estudiar. Gloria Romero, venga a Virginia, padre. Hablaré con el obispo para que pueda venir. No solo hablar, sino conseguir la carta. Claro, Gloria, ándale. Hable con él, haga una carta de invitación. Puede hablar con el párroco y me hace una carta de invitación firmada por el obispo. Cuadramos una fecha y voy. Efraín González, Ariel, ya te lo paso. Padre, le amamos mucho desde Cortarán, California. Gracias, Efraín, gracias. Yo también les amo mucho. Padre, ahí Kelly Arazu, Padre, ¿por qué no hace un grupo de WhatsApp? Dice. No. Porque no doy abasto a responder todos los mensajes de WhatsApp y eso cuando no tengo grupo. Si tengo grupo no me da vida, no me dejan vida, no puedo por eso. Porque yo me la paso muy ocupado y entonces todo eso, cada rato esos mensajes, no voy a poder responder a la gente. Dale. Venga a Argentina, padre, le escribe Ana María Casobón, creo que ya lo leímos en su momento. Bueno, pronto iré para Argentina, cuando me inviten.
Sí, César Mariscal, saludos padres desde Caracas, Oaxaca, México. Dios lo bendiga. Gracias, hermano César. También Que Dios Frankie te Garcés. bendiga y bendiga a toda su familia. Frankie Garcés también de México, padre. Seguimos leyendo, a ver, Sara Gamarra. Sí, así lo dice, ¿eh? Yo estoy solamente poniéndole música. Venga a Argentina. Claro que sí, invíteme. Y eso sí, con la firma del obispo sí, porque si no, no me dejan salir. Bastián Andrés, padre, ¿a quién le dirigimos la carta de invitación? A mí, simplemente Padre Luis Toro, lo invitamos, y yo se la muestro a mi obispo y mi obispo me autoriza o no me autoriza. Iván Muñoz, bienvenido, padre, a Colombia. Gracias, gracias. Cuando me inviten voy por allá. Daniel Yeltres, padre, se necesita en Chile. Estamos en llama. Existen muchos sectarios. Bueno, hermano Daniel, pues haga un esfuercito, agarre tras el Padre, dale, que dale, dale, que dale, hasta que el Padre me invite con una firma del obispo. Octavio Zagarnaga, rezamos por usted y su misión desde Santa Fe, Nuevo México. Gracias, gracias. Que Dios bendiga a toda la gente de México que nos está siguiendo. Iván Núñez, bienvenido para Colombia, dice padre. Gracias, gracias, gracias. Isaías Rodríguez, saludos padre de Texas, los queremos mucho. Gracias, Isaías, gracias. Dios te bendiga. Alex Peck, padre, ¿para qué sirven o mejor dicho, qué son las misas gregorianas? La misa gregoriana es una costumbre que hay de celebrar 30 misas continuas todos los días, sin perder un día, ofreciéndolo por una persona que ya falleció. ¿Sí? Padre, desde Panamá, ¿la Virgen María sufre porque los protestantes la insultan? Pues realmente una madre que su hijo le insulte, yo no sé si sufrirá o no sufrirá, pero yo imagino que sí. Hay una consulta, padre, la posición de la Virgen en cuanto a las apariciones que ha tenido en diferentes países, ¿no? Fátima, pues, Medjugorje, otros países. Y muchas veces se dice que la Virgen María es hasta redentora corredentora de la humanidad, ¿no? Ella es enviada por Dios. corredentora, que significa colaboró con el Redentor. Y eso se llama corredentora. Ella es corredentora. Sí, porque ella colaboró con el Redentor para redimir el mundo. Si ella dijo sí, ella lo llevó en el vientre, ella lo cuidó, lo montó, y eso se llama corredentora. O sea, hay un solo Redentor que es Jesucristo. Claro. Y María vendrá siendo pero. Muy bien, dice, a ver, tenemos ahí Susana Ortega. Se me movió el mensaje. Susana Ortega, usted, padre, es una bendición para el mundo, ya no para el continente. Amén, Susana, amén. Ya no solo para el continente. Ahí continuó, pero se movió rápido. Dice Yolanda Ortiz. Usted vendrá a la ciudad de Panamá, padre, aquí en la misma ciudad capital. Aquí estamos muchos nicaragüenses marianos. Bueno, yo no estoy en Panamá. ¿A dónde es que estoy yo? No estoy en Ciudad de Panamá. Me estoy enterando de que hay otro Panamá. Panamá debe ser, porque está en Panamá, querida amiga. Está aquí con nosotros en Panamá en vivo, en la ciudad capital. Sí, Panamá. República de Panamá. Así que voy a estar hasta mañana. Si quiere, puede venir mañana y nos tomamos un café. Sobre todo, aprovechamos para decirles, sintonicen Radio María a las 9 de la mañana, hora de Panamá, porque va a estar en vivo, para si desean llamarlo también al aire. Dice, para ver qué otros mensajes. Tomás Cruz, padre, ¿podría hablar de San José, esposo de María, ya que los evangelios no lo mencionan mucho? ¿Qué pasó con él? ¿Nos puede decir algo de José? Saludos desde Puerto Rico. Tomás Cruz. San José pues tuvo que quedarse tranquilo porque él no era el papá de Jesús. Entonces tenía que figurar más el papá. Él tenía que hacer el papel que Dios le había encomendado. ¿Cuál era el papel? Cuidar del hijo hasta que llegara a una edad que ya se considerara en el pueblo de Israel como un hombrecito, y cuidar de la mamá hasta que el hijo pues estuviera ya grandecito, que hubiese quien lo representara. Y entonces por eso la Biblia dice de José hasta los 12 años, cuando el niño se perdió en el templo, hasta ahí. Y lo curioso es que cuando termina ya la presencia de José en los evangelios, dice que María le pregunta,
¿por qué no hiciste esto? Tu padre, observe, tu padre y yo te estamos buscando. Y él le respondió, ¿por qué me buscan? No sabía que tenía que ocuparme en las cosas de mi padre. Entonces está diciendo que ya José tiene que ir abriéndose camino porque él no es el verdadero padre. Él era padre ante los hombres y era esposo de la Virgen María ante los hombres. Pero ante Dios, el hijo era hijo de Dios, es decir, el papá de Jesús era Dios y el esposo de María era Dios. Por eso José no se narra más en el Evangelio, porque ya viene a darle paso al papá de Jesús verdadero y al esposo verdadero de María. Josué Elías Torres Rivera. Padre, ¿podría por favor explicar Efesios 4:11? Los hermanos separados dicen que Cristo solo dejó 5 ministerios, dejando de lado el obispado, el presbiterio y el diácono. Por favor. Cuando ahí dice que a unos nombró apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, no está diciendo que ese es el título que van a tomar, sino los encargos, la misión. Léalo, por ejemplo, léalo. El mismo dispuso que unos fueran apóstoles. Apóstoles, ¿qué sabe qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. ¿Se acuerda de Marcos capítulo 3, versículo 13? Llamó a los que él quiso, los preparó y los envió. Le instituyó 12 y los llamó apóstoles. Apóstol significa enviado. Entonces aquí no está diciendo otra cosa, sino que él mismo elige a los enviados, que no es que cualquier persona se autonombra ministro de una iglesia, sino que es aquel que Jesús llame y envíe. Eso se llama apóstol. Apóstol significa que no viene por su propia cuenta, como hacen los pastores protestantes, que vienen por su propia cuenta, agarran una Biblia y ya comienzan a nombrarse pastores. No, apóstol significa que fue enviado por, siga. A ver los mensajes. Otros profetas. Otros profetas. Entonces significa que el Señor mandó a sus ministros y en esos ministros tienen que llevar el evangelio en nombre del Señor. Y esa es la misión. La misión. No está diciendo que dentro de esa es la jerarquía como tal, sino que esa es la misión que hay dentro de la iglesia. Y eso se hace. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Profetizando, predicando la palabra del Señor. Siga. Otros evangelizadores, llevar el evangelio a todas partes. Eso no es la jerarquía como tal dentro de la iglesia. Dale. Otros pastores. ¿Qué significa pastores? Que el Señor dejó, ¿quién? ¿Se acuerda de Juan capítulo B? Juan 21:15, Juan 21:15, Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis corderos. ¿Me ama? Cuida mis ovejas. Entonces Jesucristo nombró pastores de su rebaño. ¿Para qué? Para alimentar al pueblo y para cuidarlo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? Alimentando al pueblo y cuidándolo de los falsos pastores que son lobos vestidos de ovejas que vienen engañando a la gente. Entonces, aquí lo que está diciendo es que si Jesús dejó quien pastoreara, quien alimentara al pueblo y quien lo defendiera de los lobos, es decir, de los falsos profetas y de los falsos pastores, como son los protestantes, eso que llaman pastores ellos mismos. Entonces, es la misión que tiene el sacerdote, es la misión que tiene el obispo, es la misión que tiene de defender al pueblo. Y luego dice, y dejó maestros. ¿Y qué significa maestro? Que es mentira lo que dicen los protestantes, que cada quien agarra la Biblia y la puede interpretar por su manera, como le venga en gana. No, si Dios dejó maestro, significa que usted no la puede interpretar como le venga en gana, que usted tiene que dejarse guiar y orientar por aquello que el Señor dejó. Por eso es, y si usted quiere verlo de jerarquía de la iglesia, si quiere saberlo, busque 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, obispo. Quiere ver los diáconos, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Quiere ver los presbíteros, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Ahí se los dejo, usted lo busca, tarea para la casa. Ajá, Paula Díaz, saludos, padrecito, deme su bendición desde acá, Ennis, debe ser Texas, TX, ¿verdad? Ay, gracias, que Dios te bendiga, te guarde, Paula, felicidades. Andrés Serrano, saludos y mande por favor bendiciones a México. Que Dios bendiga al pueblo de México, a todos los mexicanos. Abel Mamani, saludos padre, tus palabras hacen que defienda nuestra doctrina, viva en una zona de puros hermanos separados. Muy bien, que Dios le bendiga y le guarde y que pronto puedan tener cómo defenderlo. Aquí dice Rigoberto Padrón. Padre, saludos de Texas. ¿Puede explicarnos Marcos capítulo 9, versículo 38? Con gusto, hermano. Marcos 9, 38 dice que llegaron los apóstoles y le dicen, Señor, hemos encontrado a unos que andan por allí predicando en tu nombre y como no era de los nuestros, se lo prohibimos. Y el Señor le dijo, no se lo prohíba. Hasta ahí se lo lee el protestante.
Hasta ahí. Usted tiene que ser inteligente y leerlo un poquito más. La explicación de Jesús. Porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. Pongan la lupa. El que no está contra. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que ver? Si los protestantes están en contra de nosotros. Si están en contra, entonces no son de los nuestros. Porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. No podemos decir que los protestantes están con nosotros, porque están en contra. El Papa es la bestia, la Iglesia Católica es la gran prostituta, María una prostituta, no a la confesión, no a la Eucaristía, todo lo de la Iglesia en contra. Entonces, Jesús dice, no se lo prohíba si no están en contra. Si están en contra, subraye donde dice en contra, para que usted se dé cuenta. Bueno, vamos a ir entonces terminando ya, para hacer una bendición especial para todos los que nos han seguido, un agradecimiento. Quiero agradecer a todos los hermanos donde he ido, allá en Atlanta, los hermanos de Atlanta, todos los que colaboraron, no los puedo nombrar uno por uno, ellos saben quiénes son, que nos han ayudado bastante, en Los Ángeles, por allá por Temécula, por allá por San Diego, también por allá por Las Vegas, por Miami, Florida, México, por allá, ahorita andamos, Gualaca, la gente de Gualaca, un saludito. Bueno, el hermano Pepe por allá de México y el otro Pepe de Estados Unidos, un saludito, Dios lo bendiga y lo guarde. Bueno, a los de Colombia, los hermanos de Colombia, de Venezuela, los de Argentina, los de España, bueno, los de Italia, ¿cómo que llama el hermano que nos ayuda con la página? Ay, no sabe cómo es, de Italia, ¿no? Debe, a mí no, ¿cómo nos va a acordar cómo que se llama? Perdón, que yo no tengo buena memoria, pero bueno, que nos ayuda aquí con, el hermano que nos ayuda también, con José Ferrer de Argentina, de la página, muy bien, y otros hermanos que nos están ayudando también, por ejemplo, algunos que han colaborado, que nos han ayudado económicamente, Dios les pague y les recompense. Les quiero mucho y quiero seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios pronto. Nos volveremos a encontrar por el mismo canal, a la misma hora. Suscríbanse al canal, suscríbanse a la página www.escueladebiblia.com o por Facebook, Padre Luis Toro, o por YouTube. Y suscríbanse y denle a la campanita para que le avise cuando estemos en vivo. Bueno, otra cosita que se nos olvidaba, Benjamín, ¿qué era? Johnny, también, el hermano Johnny, también un saludo para él que nos está ayudando. Es de Italia, también de Italia. Dios le bendiga y le guarde. Bueno, felicidades a todos. Especialmente quiero despedirme de los hermanos separados. Nunca he querido hacerle daño, ofenderlos. Y si por predicarle la palabra de Dios les he ofendido, les pido perdón. De mi lado se van heridos. Escuchen, de mi lado se van heridos, pero nunca engañados. Así es que a gustar la palabra del Señor. También saludamos al hermano Néstor. El Néstor Luis Salas. ¿De dónde? De Venezuela. Bueno, Dios le bendiga y le guarde. Y bueno, una bendición especial para todos ustedes católicos que han sido fieles. Sigan mandando los videos a otras personas. Sigan evangelizando, formen sus comunidades. Lleven, si ustedes quieren, lleven CD o lleven un televisor, ponga a la gente a ver los videos o denles el dato, dale el dato caliente. O también formen un grupo en la iglesia y comiencen a estudiar como grupo de Biblia, la palabra del Señor. Es necesario que las comunidades se empapen de esto. Si nos empapamos todos, entonces veremos, señores, al diablo pasar el trabajo. Padre omnipotente, te doy gracias por esta bella oportunidad que me ha brindado de compartir con los hermanos desde aquí, desde la ciudad de Panamá. Te pido que le bendiga a todos los hermanos que han seguido esta transmisión, que sea tu Santo Espíritu que les ayude a fortalecer en la fe. Como sacerdote tuyo, Señor,
Te suplico que derrame sobre ellos incesantes bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les quiero mucho. Hasta otra oportunidad.